Mi nombre es Óscar González Ramela, soy hemato-oncólogo pediatra y trasplantólogo de médula ósea y además soy vocero de VideMatch en México. Realmente el trasplante de médula ósea no es más que una transfusión hiperespecializada. Mucha gente confunde por la palabra trasplante de que es una cirugía. El paciente se prepara en la unidad, previo al trasplante se le da quimioterapia y o radioterapia y después de 7 a 10 días más o menos el paciente recibe por un catéter central, generalmente es un catéter que está directamente dirigido al corazón y las células van directamente al torrente sanguíneo a la sangre y ellas solitas regresan a la médula ósea. Entonces realmente el proceso es muy sencillo y es igual para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. Existe un gran listado de enfermedades que pueden curarse con un trasplante de médula ósea. Son más de 70, algunas de ellas muy raras. Sin embargo, el grosso modo, la mayoría de los pacientes que trasplantamos son pacientes que tienen algún cáncer relacionado con la sangre. Estoy refiriendo principalmente a leucemias, tanto agudas como crónicas, y linfoides como mieloides, y también algunos trastornos como aplasia medular y linfomas. Sin embargo, el número de enfermedades es enorme. Como les comentaba, algunas de ellas muy raras, como algunas síndromes de inmunodeficiencia severa combinada hereditarios, algunas enfermedades también de origen hereditario. Entonces, si quieren conocer el listado completo, seguramente en las redes de VideMatch pueden encontrar un listado completo. Un paciente que va a ser sometido a un trasplante obviamente debe seguir paso a paso lo que su médico tratante le indique. Generalmente es exponerse lo menos posible a infecciones, ya que no podemos trasplantar un paciente infectado. En este momento la pandemia obviamente es estar seguro de que no tenemos COVID. Y realmente lo que tiene que estar es muy bien alimentado. Se tiene que hacer un reporte de cómo está su corazón, su riñón, su hígado, lo hacemos por medio de exámenes. Y básicamente es comer y estar con un estado anímico adecuado. El proceso de búsqueda es relativamente fácil. Lo que se hace al paciente, a sus hermanos y a sus padres, se les tipifica los antígenos HLA. Es un procedimiento muy sencillo. Por medio de un hisopo se raspa la mejilla y ese DNA se envía a un laboratorio que tipifica los antígenos. Si el paciente no tiene un hermano compatible, entonces se pasa al siguiente paso, que es buscar en los casi 30 millones de donantes que tiene el registro internacional VideMatch, y si ahí no se encuentra un donante, se busca en todos los registros hermanos, en Brasil, en España, en Alemania, tratando de encontrar un donante. Una vez cuando los médicos que vamos a hacer el trasplante tenemos la tipificación de los posibles donadores, que generalmente a veces pueden ser 5, 6, 8, 10, lo que se hace siempre se busca generalmente el donante más joven, primordialmente el donante de sexo masculino, esto es debido a los embarazos, y después obviamente se encuentra que tenga más tipificación o que esté más cercano a la tipificación. Para esto existe un programa que también lo tiene VideMatch, que es un algoritmo. Hacemos una llamada telefónica a Minneapolis y tenemos una junta con expertos y ellos nos dicen, dependiendo las características de la tipificación, cuál es el mejor donante. Siempre se escogen dos, si tenemos más de dos, se escogen a dos o tres. Sobre todo por si un donante potencial dice no puedo, no quiero, no está en condiciones, se sigue con el siguiente. Esta es una muy buena pregunta. Los padres siempre somos la mitad compatible con nuestros hijos. Nosotros cuando tenemos un bebé, el padre dona mitad de los genes, los espermatozoides y los óvulos traen la mitad de la información genética, y una vez que se une el espermatozoide con el óvulo, se llega con la cantidad completa de DNA. Entonces un padre siempre va a ser 50% compatible, eso lo sabemos ya. ¿Puede ser un padre el donante? Sí, en dado caso que no se encuentre un donador compatible, se puede realizar un trasplante haploidéntico. Haplo significa la mitad. Entonces se puede utilizar o un padre o un hermano que compartan la mitad del material genético. Son trasplantes que no en todas las unidades se realizan, entonces también hay que preguntar a sus médicos si pueden realizar un trasplante haploidéntico. En este momento muchísimas unidades en el mundo están optando por trasplantes haploidénticos, sin embargo se sigue prefiriendo tener un donante compatible.